esta práctica lo que voy a hacer es un análisis raster. En este caso, a partir de un modelo digital del terreno, vamos a hacer una serie de operaciones. Primeramente, lo que vamos a tratar son qué propiedades topográficas podemos obtener de ese modelo digital del terreno. También lo que vamos a hacer es proceso de análisis de corte y relleno, aprovechando otro modelo digital del terreno, como también haremos una serie de perfiles, no solo topográficos, sino también geológicos en profundidad, y poder mostrarlos en 3 dimensiones. Comencemos primero con las propiedades topográficas de un modelo digital del terreno. Para eso tenemos que ir a superficie, propiedades topográficas. Hacemos clic. Bien, en esta ventana se nos muestra una serie de opciones en la que en primer lugar vemos el botón raster, en la que tenemos que seleccionar nuestro raster al que vamos a hacer ese tipo de análisis. Los tipos de análisis que podemos hacer en este caso en modelo digital del terreno son, por un lado, obtener la pendiente, el aspecto o orientación del terreno, hacer un sombreado del terreno, como también la curvatura del terreno. En el caso de la pendiente, la información del raster de salida, aquí pone 8 bits enteros sin signo. Si desplegamos, podemos obtener un raster de salida seleccionando 32 bits en punto flotante. Esto quiere decir que dentro de la escala de grises nos va a diferenciar una gama de colores desde el blanco al negro con un mayor degradado o menor degradado. La pendiente puede ser expresada como un ángulo medido desde la horizontal en grados de 0 a 90 o como porcentaje. En el caso del aspecto o orientación del terreno, igualmente vemos que si desplegamos aquí podemos seleccionar entre dos tipos de raster de salida de 16 bits o 32 bits. Los valores del aspecto aumentan en el sentido de la aguja del reloj. Así, las pendientes de cara al noreste son más oscuras y las pendientes enfrentando al noroeste son más brillantes. Se asume que el modelo digital del terreno está orientado con el norte en la parte superior. El tipo de datos de salida, los valores del aspecto están expresados por un ángulo de azimut de 0 a 360 grados medidos desde el norte en el sentido de la aguja de reloj, y en su caso las áreas llanas están indicadas por valores de -1. El siguiente, sombreado. Los valores de la pendiente y del aspecto son usados para calcular una visualización estadística, relieve, sombreado de la superficie, y además se pueden editar estos campos para poder variar los efectos de sombreado, como vemos aquí abajo, ángulo de elevación del sol y dirección del sol. Y por último, en el caso de curvatura del terreno, crea a su vez, como dije antes, un perfil promedio respecto a un plano y a la dirección de una pendiente. Esto que acabo de comentar se ve muy bien en la imagen que se ve en pantalla. Las dos direcciones en las que la curvatura del terreno tiene un significado en aplicaciones geomorfológicas o hidrológicas son, por un lado, el raster que va a generar de curvatura en perfil, que es la curvatura de la superficie del terreno en la dirección de la pendiente. Va a medir el grado de cambio de la pendiente que afecta a la aceleración o deceleración del flujo de agua e influye en la erosión o deposición de las partículas del suelo. Las áreas con un perfil cóncavo indicarán mayor potencial para la erosión y áreas con perfil convexo indicarán mayor potencial para la deposición. Por tanto, un valor positivo indica que la superficie es convexa hacia afuera de esa celda, y un valor negativo indica que la superficie es cóncava en esa celda, y un valor 0 indica que la superficie es lineal. En el caso de la curvatura en planta, que es el otro raster que va a generar, es la curvatura en la dirección perpendicular a la pendiente. Va a medir la divergencia o convergencia del flujo del agua y por tanto de la concentración del agua en el paisaje. Representa la curvatura de las curvas de nivel de un mapa topográfico. Un valor positivo va a indicar la superficie que es convexa lateralmente en esa celda, y un valor negativo indicará que la superficie es cóncava
lateralmente en esa celda, y un valor 0 va a indicar que la superficie es lineal en esa celda. Pues vamos a insertar el raster, vamos a este botón, seleccionamos el proyecto donde tenemos el raster y vamos a seleccionar MDT actual. Ahí lo tenemos todo activado: pendiente, aspecto, sombreado, curvatura. Le damos a ejecutar y vamos a generar un proyecto nuevo y le vamos a llamar propiedades topográficas. Propiedades topográficas. Crear archivo y vemos aquí los objetos: pendiente, aspecto, sombreado, y el correspondiente a curvatura. Recordemos que generaba dos raster, uno era perfil y el otro plano. Le decimos autonombrar, ahí lo tenemos, y OK. Bien, aquí ya se abre por defecto el modelo sombreado, pero vamos a cerrar y lo vamos a abrir uno a uno. Cerramos, podemos cerrar esta aplicación y para eso vamos a visualizar, principal, visualizar. Vamos a agregar una capa, buscamos el proyecto y aquí lo tenemos, propiedades topográficas. Vamos a abrir primero sombreado y aquí tenemos el modelo de sombra que hemos dejado por defecto con las configuraciones que tenían las propiedades topográficas de elevación y orientación del sol. Lo podemos cerrar. Vamos a abrir otra capa, por ejemplo ahora pendiente, y aquí vemos ya nuestro mapa de pendiente en esas tonalidades de negro a blanco. Recordemos que las zonas más oscuras son, en su caso, zonas más planas, y los colores más blancos son de pendientes más acusadas o fuertes. Si queremos, este mapa lo podemos ahora representar, pues como hemos hecho en otras prácticas, generar un raster con un degradado de colores y estableciendo categorías o intervalos. Vamos a hacer el ejemplo. Recordemos, botón izquierdo en control de capas, y aquí en tema vamos a editar, y aquí vemos por defecto que ya se abren 10 clases o 10 intervalos con este degradado de colores. Vamos a seleccionar, en ese caso definido por el usuario, le vamos a decir, por ejemplo, que defina pues 6 clases, y nosotros vamos a seleccionar el máximo y mínimo de estos rangos. Por ejemplo, desde 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20, seguimos 25, y esta lo podemos dejar como más de 25 grados. Le damos OK, guardamos el tema con este mismo nombre, aunque podemos poner el que nosotros queramos. Decimos OK y aplicamos. Vamos a cerrar esta ventana, OK. Ya que vemos ya nuestro mapa de pendiente por esos intervalos y degradado de colores. Vemos en color azul y celeste zonas relativamente más planas. Se observan perfectamente los colores verdes, ya son zonas más acusadas, y naranja y rojo ya son pendientes más pronunciadas. Vamos a abrir ahora otro raster, en este caso el de aspecto o orientación del terreno. Lo vemos aquí,
Y podemos hacer el mismo proceso que hemos hecho con pendientes. Vamos a control de capas, vemos que en tema no hay ninguno, vamos a editar, aquí pone por defecto todos estos rangos, vamos a decirle definir por el usuario y que sean, pues, por ejemplo, 5 clases. Recordemos que el valor -1 hacía referencia a zonas del terreno que no tenían ninguna orientación, por tanto zonas planas, y que la orientación era medida en grados desde 0 hasta 360 grados. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ahora los cuadrantes norte, este, sur y así sucesivamente, seleccionando nosotros los grados. Es decir, una clase que sea con las zonas planas, -1 a -1, desde 0 hasta 90, de 91 a 180 y así hasta llegar a los 360 grados. Lo dejamos así, le damos OK, lo podemos dar un nombre como dije anteriormente. Por ejemplo, le podemos poner aquí pues cada 90 grados, le decimos OK y aplicamos. Ya que vemos en color azul oscuro esas zonas que he dicho anteriormente que no tienen ningún tipo de orientación en el terreno, por tanto serían zonas completamente planas. Estas de color celeste son zonas que están orientadas en el sector norte-este, las de color verde hacia el sector este-sur, y así con el resto de los intervalos hasta, por ejemplo, el color rojo oeste-norte. Pues estos son algunos de los análisis que podemos hacer a nuestro modelo digital del terreno y que posteriormente podemos hacer este tipo de modificaciones. Vamos a cerrar esta capa y la ventana. Ahora vamos a la segunda parte de esta práctica, que es hacer un análisis de corte y relleno, o como se conoce en inglés, cut and fill. Para eso tenemos que ir a superficie y seleccionar análisis de corte y relleno. Recordemos que para hacer este tipo de análisis necesitamos dos modelos digitales de terreno que se van a comparar entre sí. Para eso tenemos que ir a esta carpeta, abrir, y vamos a seleccionar este fichero de aquí donde pone MDT actual, y cuando seleccionamos se va a incorporar a este lado de aquí donde pone nuevo. Vamos a ver, seleccionamos y ya lo tenemos aquí incorporado. MDT actual donde pone nuevo. Ahora en antiguo lo que vamos a hacer es añadir un raster con las mismas dimensiones pero a un plano a cota 0. Vamos a buscarlo en el proyecto propiedades topográficas y aquí lo tenemos plano. Ya lo tenemos insertado. Por un lado tenemos el MDT actual donde pone aquí nuevo y debajo tenemos a ese raster plano que se corresponde a antiguo. Vamos a encender de nuevo nuevo y lo que tenemos que hacer ahora es hacer clic en este icono de aquí donde pone ejecutar. Vamos a ello. Vamos a guardarlo en el proyecto de propiedades topográficas y va a generar por defecto dos archivos. Por un lado, uno que se llama límites y otro que se llama diferencia. Estos dos objetos, si le decimos ahora autonombrar, este objeto límites, el nombre que va a recibir es corta relleno, y eso es un vector, que es el que va a indexar la tabla en el que va a incorporar los valores de volúmenes, ya sean positivos o negativos, ya sean de relleno o de extracción. Y por otro lado va a generar un raster, que aquí se llama raster diff, y eso lo que va a generar es la diferencia en un raster
de los dos modelos digitales del terreno que se compara. Por tanto, mostraría la zona de depresión y la zona de elevación en ese raster, con valores positivos o con valores negativos en cada celda. Lo vamos a guardar así dentro del proyecto propiedades topográficas y le damos OK. Y aquí lo vemos que ya ha hecho el proceso, se ha incorporado en la barra lateral esos dos archivos de corte relleno y raster diff, y ahora lo que hacemos es cerrar esta ventana y vamos a visualizarlo. Para eso vamos a principal, visualizar, agregamos las capas y en propiedades topográficas vemos que está el vector corte relleno y el raster diff. Seleccionamos y aquí lo vemos. Vamos a poner el raster debajo del vector, desplegamos donde pone polígonos y aquí está tabla de polígono. La abrimos y aquí lo vemos. Vamos a seleccionar el polígono mayor que vemos que está en la parte interna con el botón o icono de selección, seleccionar, y cliqueamos dentro del polígono. Aquí vemos que ya lo ha cambiado de color de selección, ese color rosa violeta. Vamos a abrir de nuevo la tabla y aquí vemos dos campos. Por un lado el tipo y por otro lado el valor de volumen, que en este caso está expresado en millones de metros cúbicos. Vemos aquí que pone positivo y eso quiere decir que el volumen que ha calculado es de una zona de elevación. Si fuese al contrario, pondría en tipo negativo y el volumen sería con un signo negativo. Si queremos conmutar esta vista a un registro único, lo que tenemos que hacer es hacer clic en este icono de aquí, donde pone conmutar a vista de registro único, y ya vemos cómo pone el nombre, en este caso tipo, valor positivo, unidades, en este caso nada, y el de abajo el volumen, pone nombre volumen, valor, ahí tenemos el valor, y la unidad en metros cúbicos. Ahí vemos que dice clic para cambiar y podemos seleccionar cualquier unidad. En este caso a nosotros nos interesaría, ya que estamos midiendo volúmenes de superficies, en este caso entre dos modelos digitales del terreno, pues nos interesaría en kilómetros cúbicos. Vamos a decirlo OK y aquí lo tenemos. Este islote tiene un volumen de 0,6830 kilómetros cúbicos. Si cliqueamos aquí otra vez, conmutar a vista tabular, pues vuelve de nuevo a estar en millones de metros cúbicos, que es el valor original que se inserta en la tabla. Este ejemplo que acabo de mostrar pues parece que ha sido muy sencillo, y ahora lo que vamos a hacer es complicarlo un poquito más y hacer un cálculo entre los dos modelos digitales del terreno, pero que esté englobado dentro de un polígono que ya yo he diseñado. Y no solo eso, sino que vamos a recortar con ese polígono esos dos modelos digitales del terreno, en el que uno va a representar el modelo actual y el otro modelo digital del terreno va a representar el paleorrelieve. Bien, vamos a ello. Vamos a cerrar aquí este ejemplo y recordemos que lo que tenemos que hacer primero es recortar los dos modelos digitales del terreno. Ir a imagen, extraer. Podríamos hacerlo los dos a la vez, pero voy a hacerlo despacio y voy a seleccionar uno solo, MDT actual. Seleccionamos OK, manual, y vamos a añadir el polígono que tengo ya diseñado. Polígono recorte. Y aquí lo tenemos en color amarillo y quiero recortar lo que está dentro. Incluimos en el área, ejecutamos y a este le vamos a llamar MDT actual extract. OK. Seleccionamos la pestaña raster
removemos y vamos a seleccionar ahora MDT Pre. Insisto que podemos hacerlo los dos a la vez, pero a modo de recordatorio voy a hacerlo uno a uno. Hemos seleccionado, vamos a extraer manualmente y vemos que ya tenemos aquí guardado de antes el polígono recorte. Añadimos el área y ejecutamos. Y le vamos a llamar MDT Pre en el proyecto que ya está preparado. Extract. Ok. Bien, ya hemos hecho la extracción. Y ahora volvemos de nuevo a superficie y análisis de corte y relleno. Seleccionamos. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestros dos modelos digitales de terreno que hemos extraído y compararlos entre ellos. Vamos a este icono de aquí, recordemos, seleccionar, abrimos el proyecto y aquí lo tenemos. MDT Actual Extract va a ser nuevo y lo añadimos, y el MDT Pre-Extract va a ser antiguo y le decimos OK. Y aquí vemos la extracción y los dos modelos digitales de terreno. El nuevo que tenemos aquí lo apagamos y debajo tenemos el antiguo. Vamos a activarlo otra vez y ahora lo que vamos a hacer es que ejecute el proceso. Recordemos aquí el botón ejecutar, hacemos clic con el izquierdo y en el proyecto que tengo aquí preparado, aquí vamos a añadir esos dos archivos que comenté anteriormente. El objeto límite, que hace referencia al objeto vector que va a incluir la tabla donde va a incorporar los valores de volúmenes, y ese raster de diferencia entre los dos modelos digitales de terreno. Le decimos OK. Bien, aquí ya tenemos que ha hecho la operación y ahora vamos a visualizar qué tal ha salido. Cerramos esta ventana y para eso vamos a Principal, Visualizar, y añadimos en nuestro proyecto el vector corte relleno y el raster diff. Seleccionamos, aquí vemos el raster arriba, lo ponemos debajo y aquí vemos. Vamos a abrir el control de capas, desplegamos la capa vector y el correspondiente a polígonos para abrir la tabla de polígonos que incorpora los valores de volúmenes. Vamos a maximizar un poquito la ventana de tabla, vamos por aquí y vamos a decirle que muestre todos los registros. Y aquí vemos, como dije anteriormente, aquí ya hay más variación y en tipo vemos que diferencia tres tipos. Por un lado, uno que le llama campo Z, son zonas que no han sufrido variación alguna. Negativo, son zonas que han sufrido depresión, por tanto el valor en volumen es negativo. Y aquí vemos un valor positivo, que ya son zonas de elevación. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un polígono de ese vector y a ver qué volumen muestra. Para eso vamos a el icono de seleccionar y vamos, por ejemplo, a seleccionar este de aquí, que hacemos clic con el izquierdo. Vemos que ha sombreado toda esta zona y si abrimos la tabla donde están los volúmenes, vemos que el tipo es positivo, por tanto es de relleno, y aquí está el volumen en metros cúbicos. Recordemos, si clicamos este botón de aquí que pone conmutar a vista de registro único, nos pone ese valor en metros cúbicos, que es la unidad, y que podemos cambiarlo y ver si está en, por ejemplo, en kilómetros cúbicos u otro que a lo mejor nos interese. Cancelamos y volvemos a la tabla original. Vamos a seleccionar otro polígono, por ejemplo este, que el color es negro completamente. Seleccionamos y aquí vemos que ha sombreado toda esta parte externa del polígono.
Vamos a abrir la tabla y aquí lo marca el campo Z, volumen 0. Entonces esas son zonas que no han sufrido variación alguna. Vamos a deseleccionar, quitar marca a todos y por último vamos a seleccionar este pequeño polígono de aquí a ver qué información nos da. Y aquí lo vemos, en este caso es un valor negativo, por tanto es una depresión. Bien, pues esta ha sido la operación que podemos hacer en este tipo de análisis de corte y relleno relacionados principalmente con el cálculo de volúmenes en superficies. Y por último, ¿qué información nos da ese raster que se le llama raster diff? Pues en el caso de zonas que no han sufrido variación, si ponemos el cursor sobre esta zona de color negro, pues vemos que el valor es 0. Si ponemos el cursor en este volumen que ha salido negativo y lo tenemos marcado aquí, pues lo marca como -1. Sin embargo, el valor positivo pone la diferencia en metros. Aquí vemos que con respecto al raster antiguo hay una diferencia de 60 metros en este punto de aquí. Aquí de 30 y aquí de 10. Bien, pues este es el tipo de análisis que podemos hacer de corte y relleno para así nosotros poder realizar cálculos de volúmenes entre dos superficies o en este caso entre dos modelos digitales de terreno. Solo quería hacer una pequeña apreciación de que para hacer este tipo de análisis, en comparar dos modelos digitales de terreno, tiene que cumplir una regla, y esa regla es que la superficie que se vaya a comparar no solo tiene que tener la misma extensión X e Y, sino que el tamaño de celda tiene que ser del mismo tamaño. Es decir, no podemos comparar un modelo digital de terreno en que el tamaño de celda es de 100 por 100 metros con otro modelo digital de terreno en que el tamaño de celda, en este caso el tamaño de píxel, sea por ejemplo de 5 por 5 metros. Son superficies diferentes en las que no va a poder comparar. Esa es una de las reglas que hay que cumplir para hacer este tipo de análisis de corte y relleno. Vamos a seguir con la tercera y última parte, que es generar perfiles topográficos en uno o en varios modelos digitales del terreno al mismo tiempo. Vamos a cerrar ya esta ventana, cerramos. Para eso vamos a principal, visualizar, y vamos a agregar dos modelos digitales del terreno, MDT actual y MDT pre. Y para tenerlo de referencia vamos a introducir también el polígono recorte que hemos usado para recortar los modelos digitales de terreno que hicimos anteriormente. Y damos OK. Y aquí tenemos el polígono y los dos modelos digitales del terreno. Bien. Para generar un perfil topográfico, lo que tenemos que hacer es ir a este icono de aquí, Geoherramientas. Ya lo hice a modo introductorio en una de las primeras prácticas. Vamos a trazar con el icono regla una línea, por ejemplo, tal que así. Volvemos a abrir la ventana de Geoherramientas y aquí en este icono vemos abrir vista de perfil. Abrimos vista de perfil y nos sale una ventana que nos pregunta si queremos realizar el perfil con los objetos o raster que tenemos en la vista o abrir nosotros otros modelos digitales del terreno o los mismos pero manualmente. Vamos a decirle que los que están en vista que los abra, le decimos OK. Bien, aquí tenemos el que tenemos delante, es en este caso MDT pre. Si lo subimos un nivel, pasará a segundo plano ese color. Para eso tenemos que ir a este icono de aquí y pone subir de posición. Y ahí lo tenemos. Aquí vemos ahora delante al MDT actual, ahí lo tenemos marcado, y detrás al MDT pre. Vamos a volver a nuestra ventana de vista de capas, vamos a minimizar este perfil, lo podemos cerrar de momento,
Y ahora vamos a trazar un perfil en este sector del polígono que hemos trazado anteriormente. Vamos a mover esta línea de aquí, por ejemplo desde aquí hasta aquí. Abrimos la ventana de GeoHerramientas, aquí la tenemos, y volvemos a hacer el abrir vista de perfil. Nos vuelve a decir esa pregunta, le decimos OK y aquí vemos. Vamos a maximizar. Aquí vemos en color verde en primer plano, vemos cómo si se nota cómo se sombrea este borde, y si selecciono MDT actual se sombrea ese color azul. Estos perfiles que ahora mismo tienen relleno, si vamos por ejemplo ahora al menú mostrar, lo desplegamos y aquí donde pone rellenar, que hay un botón que está activado, lo vamos a desactivar. Y aquí vemos solo el contorno de los dos perfiles. MDT actual lo seleccionamos y lo ha resaltado, y MDT pre en color verde. Podemos cambiarlo de colores, podemos ir a colores, el icono que tenemos aquí de una paleta, y podemos cambiar el fondo. Por ejemplo, el fondo le vamos a decir que sea blanco, los márgenes también en color blanco, el texto, el perfil 1 y el perfil 2. El perfil 2 es el MDT pre, le vamos a poner que sea un color pues marrón. Y el perfil 1, que es el MDT actual, le vamos a poner que sea un color verde. Le decimos OK y ahí lo tenemos. Ha cambiado el fondo a color blanco y los dos contornos de perfiles. Vamos a decirle que ahora ponga relleno a esos perfiles topográficos, y para eso tenemos que ir a mostrar y ahora apretar de nuevo el botón rellenar, y ahí lo tenemos. Tenemos en segundo plano el perfil actual y en primer plano el modelo pre-relieve. Aquí en el eje X vemos distancia en metros del perfil que se ha trazado, y aquí un valor representa la cota de ese perfil topográfico. Estos valores los podemos modificar manualmente, y por eso tenemos que ir a mostrar y seleccionar intervalo manual. Nos vamos a esta ventana de aquí donde pone intervalo y le decimos que vaya desde 0 a, por ejemplo, vamos a decirle pues 300, y ahí vemos que se ha achatado el perfil porque hemos aumentado el valor en Z. Si le ponemos por ejemplo ahora 500, vemos que cada vez se va achatando porque estamos añadiendo cota y por tanto estamos aumentando la escala. Pero si hacemos una escala más pequeña, por tanto un valor en Z más ajustado al perfil que queremos trazar, pues vemos si la parte más alta de este perfil topográfico está sobre los 200 y 300, podemos marcar de nuevo que sea hasta 250, y ahí vemos que ha trazado el perfil marcando como valor máximo 250. Además, en este perfil topográfico vemos que hay dos, pero podemos seguir añadiendo perfiles dependiendo de la información que tengamos o queramos representar en un perfil. Para eso tenemos que ir aquí a este icono abrir, y en esta ventana se irán agregando los diferentes perfiles topográficos. Estos iconos que tenemos aquí van a ir poniendo en primer plano, segundo plano, los diferentes MDT que vayamos añadiendo. Este icono de aquí elimina un MDT que hayamos insertado y queramos quitar de esta vista de perfil, y el icono de cambiar colores. Aquí vemos un menú análisis que no voy a tratar aquí, que hace una serie de cálculos estadísticos del perfil que hemos trazado. Igual que aquí en mostrar, pues vemos que nodo está apagado. Si lo activamos, pues simplemente lo que va a hacer es marcar nodos en las zonas o puntos de inflexión o cambios en el trazado, tanto en uno como en otro. Lo vamos a desactivar
escaleras, pues va a ser este efecto en el perfil. Volvemos a deseleccionar, volvemos a mostrar y por ejemplo tenemos aquí que está activado cuadrícula. Si lo desactivamos, vemos que los ejes X e Y dentro del perfil han desaparecido. Volvemos a activarlo. Podemos cambiar el tipo de letras del perfil. Ahora está en Arial. Pues si queremos podemos poner pues esta por ejemplo, ok, y ahí vemos que ya ha cambiado el tipo de letra del eje Y y el eje X. Vamos a volver a ponerlo en Arial. Aquí está, ok, y ha vuelto de nuevo a tipo de letra Arial. Tamaño de etiqueta, tamaño 8, 9, 10, 12 puntos. Ahora mismo está activada la de 12 puntos, pues la podemos poner a 14 y ahí ha aumentado a 18 y aquí vemos que ha aumentado el tamaño de letra. Volvemos a ponerlo en el tamaño 12 y ahí lo tenemos. Otra información que podemos destacar en esta vista de perfil, pues por ejemplo esta celda aquí donde pone valor, dependiendo del MDT que tengamos seleccionado y hacemos clic dentro de nuestro perfil, hacemos clic con el izquierdo y aquí vemos que nos sale una cruceta de un eje vertical y un eje horizontal. Si por ejemplo ponemos esta cruceta en este vértice de aquí del perfil, vemos que el valor que nos marca es 100, es decir, 100 metros, que lo tenemos aquí. Si este eje lo movemos a la derecha o a la izquierda, vemos que sigue marcando valor de 100 y sigue marcando valor de 100. Esto es porque está dando el valor Z al perfil que tenemos activado en esta vista de aquí arriba. Lo tenemos aquí que está resaltado MDT Pre. Por tanto siempre nos dará ese valor de 100 porque es plano. ¿Qué pasa si seleccionamos ahora el MDT actual? Vamos a seleccionarlo. Pues vemos que ha cambiado el valor a 148. Es decir, en este punto que cruza el eje vertical con el perfil del MDT actual, la cota es 148,61861, en este caso 148 metros. Si lo movemos a la izquierda y vamos a este vértice, aproximadamente por ahí, vemos que marca 208,9, casi 209 metros. Seguimos moviéndolo, vamos a este punto de aquí y el MDT actual marcaría los 40 metros. Si seleccionamos en este mismo punto al MDT Pre, pues vemos que marca los mismos metros. Si vamos, otro ejemplo, a esta zona de aquí, vuelve a marcar los 100 metros porque tenemos activado este MDT Pre, pero en ese mismo punto, si queremos saber qué cota está el MDT actual, pues vemos que en ese punto hay una diferencia de 64 metros con respecto a la vertical en proyección hacia el modelo digital terreno pre-relieve. El resto de celdas pues son valores estadísticos que calcula con este perfil y con estos valores, según nos vayamos moviendo, van variando. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizado esta parte de hacer cortes topográficos a un modelo digital del terreno, o en este caso, como he presentado, podemos combinar diferentes modelos digitales del terreno y tener una visión conjunta del mismo perfil trazado. Pero antes, solo quiero recordar que si minimizamos aquí, recordemos que si nos movíamos, vamos a maximizar un poquito más la ventana y así lo veremos mejor. Si nos movemos a lo largo del perfil, vemos que en la ventana principal, donde se observan las capas, vemos continuamente por dónde se va moviendo el cursor a medida que nos estamos moviendo por el perfil topográfico. Aquí, aquí
está la pequeña depresión y vemos como el cursor en el eje amarillo de la ventana vista se va moviendo a medida que yo me voy moviendo por el perfil topográfico. Pues como dije, yo creo que podemos dar por finalizada esta pequeña explicación de trazos de perfiles topográficos incorporando diferentes modelos digitales del terreno. Podemos cerrar. Aprovechando esta explicación de perfiles topográficos, también lo que podemos hacer son secciones transversales, en este caso, por ejemplo, de la geología. Para eso necesitamos una superficie y la capa vector de la geología. Vamos a cerrar estas capas. Recordemos, botón derecho sobre el icono y remover capa. Vamos a abrir el control de capas. Primeramente vamos a agregar superficie y seleccionamos alegranza. Agregamos. Ahora vamos a agregar el vector geoalegranza, que es la geología. Agregar objeto, botón izquierdo y buscamos el proyecto geoalegranza. Y aquí lo tenemos. Bien, vamos a minimizar la ventana de control de capas. Y ahora lo que tenemos que hacer es, de nuevo, el icono de geoherramientas, clic con el izquierdo. Vamos a trazar un perfil, seleccionando el icono regla, por ejemplo, en esta dirección. Botón izquierdo sin soltar, estiramos y soltamos. Abrimos la ventana de geoherramientas y aquí vemos ahora que está activado este icono de generar sección transversal. Hacemos clic con el izquierdo y se nos abre esta ventana. Dejamos activados estos dos botones que dice generar georreferencia de este perfil y que muestre los resultados en una ventana nueva. Vamos a darle OK con el izquierdo y lo guardamos, por ejemplo, en este proyecto. Le dejamos con este nombre de sección transversal. Podemos quitar la descripción y le decimos OK. Vamos a minimizar esta ventana. Vemos que el proceso se ha hecho correctamente. Le damos OK y vamos a abrir la ventana de resultados que la tenemos aquí. Maximizamos. Vamos a estirar la ventana de vista previa. Y aquí vemos en la parte central el perfil geológico de la zona por donde pasa la recta. Vemos que está georreferenciado y por tanto en la perspectiva en la que se ha trazado el perfil. Podemos cambiarlo de vista con el icono controles de punto de vista, hacemos clic con el izquierdo y podemos moverlo. Ahí lo tenemos. Podemos girarlo para otro lado. Ahí está. Cerramos. Como hemos visto, este perfil se ha guardado con el nombre de sección transversal. Vemos que el trazado de polígonos marca perfectamente los límites en la horizontal de cada polígono y son prolongados en la vertical hasta la cota cero. Si aumentamos este perfil, esta parte central de la caldera, vemos esta unidad aquí, que lógicamente, al ser acumulación en el centro de la caldera de sedimentos, no puede tener esta morfología. Por tanto, este perfil lo podemos abrir con la aplicación de editar y podemos editar este tipo de unidades hasta acercarnos al resultado final que queremos y sea acorde a la realidad. Con este tipo de cortes lo que podemos hacer es lo que se muestra ahora en pantalla y hacer ese tipo de perfiles recortando el raster
y por tanto, como está georreferenciado, podemos no solo colocarlo en los lugares correspondientes a los trazados de los perfiles, sino que también podemos añadirle tramas geológicas. Bien, podemos cerrar ahora esta ventana. Y ahora, por ejemplo, si hemos trazado con el icono regla un perfil horizontal, también tenemos la posibilidad de trazar un perfil con el icono de línea o trazado de línea. Vamos a seleccionarlo y, por ejemplo, podemos hacer un perfil iniciando aquí al centro y que vuelva a este lado. Volvemos a abrir el control de geoherramientas, el icono generar sección transversal, seleccionamos con el izquierdo, vuelve a salir esta ventana, lo dejamos activado esos dos botones y le decimos OK. Y ahora vamos a guardarlo añadiendo un número 2. Esto lo podemos borrar y le decimos OK. Bien, vamos a maximizar el resultado. Vamos a hacer más grande la vista, ya que vemos ese corte que acabamos de trazar formando un ángulo. Esa línea pasa por estos diferentes polígonos, del cual, como dije anteriormente, lo podemos editar y configurar esos perfiles transversales. Bien, vamos a minimizar. Bueno, esto fue que el proceso se hizo correctamente, le damos OK. Y con esto ya podemos finalizar esta práctica, pero ya han visto que no solo podemos trazar perfiles topográficos, sino también secciones transversales, en este caso geológicos.